Moverse más para enfermar menos y comer bien para vivir mejor. Vale hoy como valía en el pasado, en esa España de la peseta, que tantos recuerdos nos trae a los que pasamos de los 30 años, 40, 50 o más todavía. Esa España tan lejana y a la vez tan cerca en nuestra memoria, como la refleja Miguel Ángel Urueña en su libro Del ultramarinos al hipermercado. Un recorrido por los sabores y la vida cotidiana de aquel tiempo que todos vivimos más jóvenes. Tú, Miguel Ángel, yo y, por supuesto, nuestro enfermero Héctor Castiñeira, la generación de la peseta con todas sus costumbres, empezando por el desayuno, el típico vaso de leche con cacao y las galletas para mojar. ¡Qué rico! Sí, era muy típico el leche, cacao y galletas, era lo que se llevaba, en parte por el baby boom, en parte por el auge de las empresas que vendían esos productos. La verdad es que ese desayuno lo consumíamos pensando que era lo más saludable del mundo porque no teníamos información, no teníamos casi etiquetas tampoco, ni las consultábamos y, hombre, había mejores opciones como, bueno, pues fruta, yogur natural sin azúcar, por ejemplo. Así que, bueno, hay mejores opciones que esa leche y el cacao azucarado y las galletas. Sin duda, un mejor desayuno para tener una mejor salud. Y desde luego, menos problemas de sobrepeso como teníamos en el pasado, Héctor. Desde luego, Jero. Y es que te he traído además unos datos para que veas la diferencia que tenemos hoy con los años 80. Y es que a día de hoy podemos decir que España tiene un problema de peso. Vemos los datos de obesidad en España, vemos que en el año 1980 solamente un 8% de los españoles tenían obesidad. Es un dato buenísimo, pero vemos que van pasando los años, en el año 2000 ya son un 15%. Y ojo, porque a día de hoy, 2024, el porcentaje de personas con obesidad en España es del 19%, más del doble del dato que teníamos en 1980. Pero si en vez de mirar los datos de obesidad nos fijamos en los datos de sobrepeso, vemos que no estamos mucho mejor tampoco. Y es que el sobrepeso en España a día de hoy es del 56%. El más de la mitad de los españoles a día de hoy tenemos sobrepeso. Casi la mitad de los niños que van hoy al colegio en España tienen sobrepeso u obesidad. Y si en el desayuno se estilaba, como decíamos, ese vaso de leche con cacao y las galletas, a la hora del recreo se puso de moda la bollería industrial, el bollo del recreo que no faltaba en nuestras mochilas. Así es, a mí esos bollos me los compraba cuando era pequeño mi madre, cuando iba al colegio, pero una vez a la semana. Lo que pasa que luego eso pues se fue habituando y al final pues lo encontrábamos en todas partes a todas horas. En el instituto, cuando yo iba al instituto, pues al final los comíamos a diario sin saber muy bien lo que tenían. Tenían grasas trans, tenían mucho azúcar, tenían ingredientes que ni nos importaban porque no lo consultábamos, porque no hay etiquetas. Y bueno, hoy sabemos que esos ingredientes no eran saludables. Afortunadamente la formulación es mucho mejor que la de entonces, pero bueno, esos alimentos siguen siendo insanos. Y son insanos en primer lugar porque su consumo en exceso le hace daño a nuestras arterias. Así es, su consumo en exceso daña a nuestras arterias porque lo que hace es que se deposite ese colesterol, como estamos viendo en la imagen, se deposita en las arterias, las va tupiendo y va poco a poco interrumpiendo ese paso de la sangre. A día de hoy, en España, 1 de cada 4 fallecimientos es por culpa de una enfermedad cardiovascular. ¿Y qué está detrás de esa enfermedad cardiovascular? El colesterol alto. Como vemos, porque hoy también vengo con muchos datos, Jero, Ojo al dato. vemos que ese colesterol alto afecta al 50% de la población. La mitad de la población en España a día de hoy tiene el colesterol por encima de 200, ese dato de colesterol total. Pero ¿cuál es el problema principal? Que el 46%, muchísimos españoles, no saben que tienen este colesterol alto. Y eso al final repercute en su salud, en la salud de las arterias, como estábamos viendo. A día de hoy, la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares es mucho mayor que la que teníamos en los años 80. Pues si tanto nos preocupa la grasa saturada y el colesterol, ¿qué me diréis de los bocatas que tomábamos entonces en la España de la peseta? Esos bocatas de chorizo, salchichón o incluso de media tableta de chocolate metida dentro del pan como este bocata que tenemos aquí. Pues yo te digo que estaban muy ricos. A mí me los hacía mi abuela, los cogía rápidamente para ir a jugar, los agarraba fuerte para que no se me cayeran, pero los tenemos muy mitificados porque hoy recordamos esos bocadillos como si fueran muy saludables y la verdad es que los ingredientes que utilizábamos no eran lo mejor. Ese chorizo o esa crema de cacao pues no son muy recomendables para un consumo habitual. Es mejor optar por otros ingredientes como puede ser el atún o como puede ser el queso fresco
o como otros alimentos, fruta o frutos secos, por ejemplo. Y haciendo una retrospectiva, como estamos haciendo desde los años 80 hasta hoy, vemos que los datos de sedentarismo hoy en España también están disparados respecto a aquella época. Comíamos este bocadillo, es cierto, pero nos movíamos mucho más. España tiene un problema de peso, pero también tiene un problema de que nos movemos muy poco, ese problema de sedentarismo. Vemos que en los años 80 afectaba al 31% de la población. El 31% no hacía ejercicio físico de forma regular, pero es que hoy no estamos mejor tampoco. Vemos que llega al 39%. Sí es cierto que en los ratos de ocio hacemos más ejercicio, pero el porcentaje de personas que no se mueven nada sigue aumentando y está en el 39%. Esto al final repercute en nuestra salud de una forma negativa, así que vamos a intentar movernos un poquito más para mejorar estos datos. Empeoramos sin duda muchos indicadores de la salud, pero seguimos sin cambiar muchos hábitos en la alimentación que empezaron o se consolidaron en los años 80, como el zumo de fruta. Zumo en la merienda, zumo en el desayuno y recién hecho mucho mejor. Sí, aquello fue la tónica general. En cuanto entraron los exprimidores eléctricos en cada casa, pues era zumo a todas horas y además había que hacerlo rápido y tomarlo rápido para que no se le fueran las vitaminas. En realidad esto es un mito porque las vitaminas duran mucho más de lo que pensábamos, pero lo que sí es verdad es que los zumos no son tan saludables como pensábamos, porque no es lo mismo que comer una fruta. Pensábamos que era lo mismo, pero lo que ocurre cuando exprimimos una naranja, por ejemplo, es que los azúcares que están dentro de las células, de forma intrínseca, pues se liberan y a la hora de tomarlo, pues los absorbemos y los metabolizamos mucho más rápido y eso puede tener repercusiones negativas sobre nuestra salud. Así que mejor comer fruta que beber zumo. Mejor comer la fruta entera que beberse el zumo, y es que los datos no nos dan para mucho más. Vemos que cuando aumentamos ese consumo de bebidas azucaradas, eso nos lleva a un sobrepeso, a una obesidad y nos lleva a la diabetes. Tenemos los datos de diabetes en España en millones de personas a día de hoy y en los años 80. Vemos que en 1980 en España había 1,2 millones de personas diabéticas en España. Van a pan pasando los años y vemos que es que se dispara. En el año 2000 ya había 2.700.000 personas con diabetes. Pero es que a día de hoy los datos son muy preocupantes y es que tenemos 3.600.000 personas con diabetes en España. La diabetes a día de hoy es una pandemia, es un problema global y es un problema muy serio que tenemos en España y que tenemos desde luego que mejorar. Tenemos que vigilar el azúcar de nuestra sangre, pero también tenemos que vigilar el azúcar que tomamos en todas estas comidas y bebidas. Pues cuidado con el azúcar, y digo yo que el mismo cuidado con lo salado, especialmente con esos aperitivos de picoteo que tanto nos gustan a los adultos, sobre todo en el fin de semana, y que nos aficionamos cuando éramos pequeños de nuevo en esa España de la peseta. Sí, la verdad que a mí me encantaban, sobre todo los aros de maíz. Y no son muy saludables. Vistos sobre el papel puede parecernos que sí, porque los ingredientes son muy sencillos: harina de maíz, grasa y sal. Pero en realidad no aportan nutrientes de interés, aportan mucha sal y además hay que tener en cuenta el factor educacional. Cuando ofrecemos esos productos a un niño, pues se habitúan a comer esos productos en lugar de optar por alimentos saludables, es decir, pueden desplazar el consumo de alimentos saludables. Así que para picar entre horas, mejor optar por alimentos como los que utilizaban nuestros abuelos, manzanas y nueces, por ejemplo. Así es, lo comentabas, Miguel Ángel, y es que ese exceso de consumo de sal tiene unas repercusiones muy importantes sobre nuestra salud. Metemos las patatas, metemos las aceitunas, todo ese picoteo, y estamos consumiendo más sal de forma inconsciente muchas veces de la que necesitamos. Cuanta más sal consumimos, ¿cuál es el problema? Que llega la hipertensión. ¿Y qué órganos sufren? Sufren los riñones, sufre el corazón. ¿Por qué? Pues porque sube la tensión y repercute directamente sobre esos órganos. Te voy a dar, Ger, un dato además para que veas lo preocupante que es, y es que a día de hoy en España los españoles de media consumimos 10 gramos de sal al día. Y 10 gramos puede no parecer mucho, pero es el doble del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Así que vamos a tener que bajar ese consumo de sal, porque respecto a los 80, y sigo con mis estadísticas, vemos que no estamos mucho mejor. A día de hoy en España los datos de hipertensión son tremendos. De 18 a 30 años solamente tenemos un 9%, de 45 a 60 ya un 44%, pero de 60 a 75 años vemos que un 75% de la población
población española tiene cifras de tensión arterial por encima de lo recomendado. Y el problema, que muchos de ellos ni siquiera lo saben. No están diagnosticados, bien porque no han notado nada, porque no van a notar nada. La tensión alta no avisa hasta que realmente avisa y nos da un problema de verdad. Así que lo que les recomendamos desde aquí, como siempre, es seguir ese estilo de vida, saber vivir y sobre todo pedir cita con la enfermera y controlarse sus niveles de tensión arterial. Pues hagamos bien lo que hicimos mal entonces en la España de la peseta y hacemos mal ahora en la España del euro, porque la salud vale mucho más que todo el dinero. Muchísimas gracias, Miguel Ángel y Héctor, por acompañarnos. Un placer. Un placer.